su base principal como su fe, cómo cree la Iglesia Apostólica del Nombre. Esto usted lo tiene que tener metido en los huesos. Por eso en ocasiones las iglesias se dividen por cuestiones de enseñanzas, de creencias. Vemos que viene a la iglesia diferentes tipos de personas y a veces se le da el privilegio, pero resulta, hermano, que la persona no cree igual que el pastor. Y sucede que cuando se da cuenta cómo cree esta congregación, entonces termina diciendo me voy, y se lleva un grupo de personas, porque nunca le preguntamos cuál era su raíz, dónde comenzó su fe. Así que en esta hora quiero que abra su Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Oseas 4:6, y dice de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde estos dos textos, hermanos. Primero, dice el libro de Colosenses 3:17, si no me equivoco, que todo lo que hagáis, amén, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que usted haga, vaya a comer, vaya a dormir, vaya a bautizar, vaya a echar fuera un demonio, vaya a hacer lo que vaya a hacer, hágalo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. No diga voy a hacerlo en el nombre de Dios, porque dioses hay infinidad, nada más la India tiene millones, miles, pero usted debe conocer el nombre de su Dios. El de los musulmanes es Alá, el de aquellos un gordo que tienen ahí en las entradas de los chinos es Buda. Aleluya. Los católicos tienen su diosa, María. Usted debe conocer cómo se llama su Dios. Amén, aleluya. Y nuestro Dios se llama el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces vamos a leer este texto todos juntos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Bendito Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque no hay otro como tú, Señor. Yo siento tu presencia en este lugar. Rey de la gloria, gracias por cada uno de los hermanos, de los líderes que van la segunda milla. No es fácil para ellos estar aquí, pero anhelan tu presencia, anhelan saber más de ti, anhelan conocer más de ti. Ahora, Rey, te pido que me des la sabiduría, las palabras para impartir este estudio y que ellos puedan aprender y yo también ser edificado a través de tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, hermanos. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto se lo dijo el Señor a través del profeta Oseas al pueblo de Israel. Hermanos, hay un estudio, no sé cuántos aquí les ha tocado dar estudio bíblico o a cuántos les han dado un estudio bíblico, ¿verdad? Pero hablaba con su pastor y nosotros hemos compartido este estudio que se llama Y me seréis testigos, y no es de los testigos de Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, este estudio trae puras escrituras, solamente que
de tanto que tú lo das, el Señor te va revelando muchas cosas. Y nosotros, para dar un estudio bíblico, no es que yo sea un experto tampoco. La gracia de Dios con nosotros, siempre. Ahora, lo que yo siempre, hermanos, recomiendo para dar un estudio bíblico, número uno, primero para usted dar un estudio bíblico, tiene que orar. La primera clave para un estudio bíblico es que usted tiene que orar, hermano, y pedírselo al Señor. Casi siempre estamos acostumbrados a tirar balas al aire, y eso yo lo he aprendido. Se nos enseñó que nosotros casi obliguemos a la gente, ¿me entiende? Casi empujemos a la gente a que reciba un estudio, a que reciba a Cristo, a que conozca a Cristo, y no está mal, pero casi siempre las personas que son obligadas a recibir algo nunca lo van a apreciar. Aleluya. Entonces, hermano, hace un tiempo atrás estaba orando al Señor y estaba triste porque yo no daba estudio bíblico, y esta es mi pasión, dar el estudio bíblico, porque te sientas con la persona en la sala de su casa, y cuando el Señor te pone la persona para dar el estudio, tú eres el que vas a hablar. Tú tomas el control de la conversación, sea quien sea de testigo, sea católico, de cualquier denominación aparte de la apostólica. Cuando alguien te dice, hermano, yo quiero el estudio, tú, hermano, tienes la palabra. Tú eres el que hace las preguntas. Amén. Y lo primero que uno tiene que hacer es orar. Yo me recuerdo que estaba sentado en una banca donde oro en mi casa y le dije me dice mi esposa, ¿por qué estás triste? Le dije, porque no he dado ningún estudio en 2 meses. Eso hace unos años atrás. Y ella me dijo, ¿y por qué no se lo pides al Señor? Y aprendí, hermanos, que para poder conseguir un estudio necesitas orar a Dios. Tener el deseo de alcanzar un alma, tener la pasión, que te duela ver un alma perdida. Si no tienes pasión, no hay compasión, no hay amor por el perdido. Amén. Tú puedes ver un alcohólico ahí tirado y dice, bueno, que Dios lo bendiga al pobre. Él se lo buscó. Exacto. Pero cuando tú oras a Dios y le dices, dame pasión, dame compasión, dame amor por el perdido, Señor, ponga a alguien al cual yo le pueda compartir un estudio bíblico. En lo secreto lo pides y Él te recompensa en público. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera clave para conseguir un estudio bíblico, número uno, tienes que orar. Amén, amén. Segundo, tienes que pedirle pasión a Dios. Amén, aleluya. Pasión por el perdido, que te duela el perdido. Número 3, hermanos, tienes que tener compasión. Así como han tenido contigo, lo mismo tú tienes que tener con otros. Que te duela ver al perdido caído. Ahora, hermanos, cuando alguien, después de que oraste, yo me recuerdo aquella vez, orando en mi casa, el Señor saca a un jovencito de la cárcel y lo voy a encontrar en el dealer donde pastoreaba, donde trabaja el hermano Frankie, el hermano Luis. Y me dice, y comienzo a predicarle y me dice, hermano, yo allá adentro estaba buscando a alguien. Le oré a Dios que me sacara, que yo iba a ir con una familia que me instruyera. Yo acá orando y él orando en la cárcel. Hermano, nos conecta y le digo, hermano, ¿y a ti te gustaría recibir un estudio bíblico? Y me dice, sí, hermano, yo quiero. Y comenzamos así. El estudio bíblico, hermanos, consiste en esto, en que tú lleves a la gente
a las almas a que conozcan, hermano, cómo ellos pueden ser salvos en este tiempo. Ahora, para tú poder explicar estas cosas, necesitas conocer la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, tienes que conocer cómo la Biblia está dividida por tiempos. Si usted lee la Biblia, usted, hermano, ore antes de leerla y haciéndolo en el nombre de Jesús. Si no, solamente va a haber una historia. En el Antiguo Testamento, matazón, traiciones, hermano, y no va a entender nada. Ok, cuando alguien va a dar un estudio bíblico, hermano, le dice a la persona, lo podemos hacer en mi casa o lo podemos hacer en tu casa. Que no haya ruido es lo más importante. Que la persona esté poniendo atención en lo que usted le va a enseñar. Y lo primero, hermanos, aleluya, que yo le enseño a las personas, le pregunto, ¿usted sabe cómo está compartida o dividida la Biblia? La mayoría de personas sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. ¿Cuántos dicen amén? Algunos sabemos que la Biblia está dividida en el Antiguo y en el Nuevo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero muy pocos sabemos. ¿Cuántos han escuchado aquí de las dispensaciones? Amén. ¿Todos conocen las dispensaciones? No todos la conocen. ¿Usted la conoce, hermano Viricio? ¿Nunca ha escuchado de las dispensaciones? ¿Alguien más aquí sabe o no sabe? Hermano Joel, usted no sabe, ¿verdad? Gloria al Señor, ninguno. Bueno, hay hermanos que sí, que han ido al instituto. Pero cuando usted aprende a leer la Biblia conforme los tiempos, es más sencillo explicarle a la gente en qué tiempo ellos están viviendo y cómo es la forma de ser salvo en ese tiempo. Porque hay tanta doctrina errada, porque hay algunos que todavía están tomando la forma de salvación en el arca de Noé. Hay otros que están tomando el plan de salvación en el tiempo de la ley. Y hay otros que están tomando el plan de salvación en el tiempo de la gran tribulación y el reinado milenial. Entonces, hermanos, necesitamos entender cómo está compartida la Biblia. Y esto es sencillo. Usted va al internet y le enseña las dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Gloria al Señor. En el principio de Génesis capítulo 1 al 26 y al 28, hermano, es un lapso de tiempo de la creación, donde Dios crea al hombre, donde Dios crea todo lo visible. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y después dice, hay un lapso de tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero hay un lapso de tiempo donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora pasó algo entre Génesis 1 y el 2, 1 y 2. ¿Qué sucedió? Algunos dicen que fue la caída de Lucifer y hizo una gran catástrofe, y sucedió que el Señor viene a reorganizar la tierra cuando hace la separación entre la luz y las aguas. Ok, hasta ahí, hermanos, el Señor crea a los animales y crea al hombre. Desde que el hombre fue creado, comienzan las dispensaciones, forma de que Dios usa para perdonar al hombre, o para levantar al hombre, o para redimir al hombre. La primera dispensación se llama, hubiera traído una libreta, el tiempo de la inocencia. Génesis 1:28 hasta Génesis capítulo 3. Donde, hermanos, comienza la inocencia. En Génesis 1:28,
donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Inocencia quiere decir que el hombre no tenía pecado, él no tenía conocimiento del pecado, era, hermanos, como un bebé, limpio. Hermanos, hasta ahí él todavía no tenía maldad en su cabeza, en su corazón. Aleluya. Termina, hermanos, en la caída del hombre. Cuando el hombre come aquel fruto, su esposa y él y son engañados. Ahí termina la inocencia. Ahora, recuerde que cuando la inocencia termina, aleluya, el Señor mata un animalito y los viste con pieles de animales. Desde ahí se derrama sangre. Hermanos, si usted divide la Biblia en las dispensaciones, usted se dará cuenta que tanto el sacrificio de la cruz y el derramamiento de la sangre viene anunciando desde Génesis. Usted va siguiendo la secuencia. Génesis, en la conciencia, cuando el hombre peca, Dios, hermano, viste al hombre con piel de animal, se derrama sangre. La sangre cubre el pecado y la piel cubre la desnudez del hombre. Aleluya. La inocencia, cuando el Señor mata al animalito, ya es la conciencia. Génesis 3 en adelante es la conciencia, cuando el hombre ya tiene conocimiento del pecado. Dice que toda esa generación hasta Noé solo se salvaron ¿cuántos? Hermano, Amílcar. Creo que es Amílcar, ¿verdad? No, Misael. Misael, gloria al Señor. 8 personas se salvaron en el diluvio, que es la conciencia. 8 personas. En ese tiempo se usó la forma del arca de Noé. El Señor usó a Noé para construir el arca, predicó 120 años. Hermanos, y la gente no quiso entrar. ¿Qué representa el arca? Representa la iglesia hoy en día. Predicamos, la gente no quiere entrar, pero hay una forma de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Después viene, hermanos, el gobierno humano, que comienza después en Génesis 11, donde construyen la torre de Babel. Y hermanos, y el Señor confunde las lenguas y termina hasta el tiempo de la promesa con Abraham. Abraham viene a ser del tiempo de la promesa. Pero en todos esos tiempos Dios daba ordenanzas, Dios daba leyes, había el sacrificio de animales. Recuerden cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ese tiempo es el tiempo de la promesa. Era todo el pecado que quedaba cubierto a través de la sangre de un animalito. Todo iba a venir a representar la cruz del Calvario. El tiempo de la promesa termina en el Sinaí. El tiempo de la promesa termina cuando el pueblo de Israel sale y llegan al monte Sinaí. Después de eso comienza un tiempo que se llama el tiempo de la ley. Aleluya. Éxodo 20 comienza el tiempo de la ley. ¿Cuántos han escuchado eso? Gloria al Señor. En ese tiempo, hermanos, la gente era salva a través, la mayoría, de cumplir la ley. Dice, hermanos, la Biblia, aleluya, que los que vivían por la ley serían juzgados. Así que, hermano, en ese tiempo era bien duro. Si tú cometías adulterio, eras matado a pedradas. Hasta ahí era para el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles no teníamos parte, no teníamos nada que ver ahí, como para que alguien diga: mira, yo tengo que guardar el sábado, o yo tengo que no comer cerdo. Hermano, todos esos mandamientos eran para el pueblo judío, para el pueblo de Israel.
no tenía nada que ver con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le voy a preguntar al hermano, ¿cuál es su nombre? José. ¿Usted de qué raza viene? ¿Usted es judío? ¿Usted es samaritano? ¿O usted es gentil? Usted es gentil, claro. Judíos son los que vienen del linaje de Abraham según la sangre. Samaritanos son la mezcla entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles hacen los samaritanos, y usted va a ver a los samaritanos en la Biblia. Hermanos, también estamos nosotros los gentiles, que no tenemos sangre judía. Entonces, hermanos, todo lo que es de Éxodo hasta la cruz del Calvario, la mayoría es con Israel. Eso usted lo tiene que entender. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los últimos 33 años de la ley. Dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo. ¿Dónde termina la ley? Cuando Él está con los brazos abiertos y dice, consumado es. Ahí termina la ley. Aleluya. Ahí, hermanos, dice, consumado es. El fin de la ley es Cristo. Que cuando ustedes le digan, hermanos, pero entonces, ¿por qué Mateo quedó dentro de la ley? Mateo no está dentro de la gracia. Ahora mi pregunta es, hermano Joel, ¿usted qué dispensación vive? ¿Vive en la ley o vive en la gracia? En la gracia. ¿Qué parte es la que a un estudiante o alguien que va a recibir estudios bíblicos le debe de interesar? Ahora, ¿qué punto debemos llevarlo? ¿Por qué le mostramos las dispensaciones? Para que él entienda en qué tiempo él está viviendo. Las otras dispensaciones sirven como un ejemplo para cómo uno puede ser salvo. Pero el tiempo de la gracia es para la iglesia, es para nosotros, y todavía no ha terminado. Cuando nosotros, hermanos, le mostramos a la gente que el fin de la ley es Cristo, y que en realidad, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son un evangelio con 4 testigos relatando la vida de un mismo hombre. Si usted lee Marcos, va a notar que ya leyó en Mateo lo mismo que leyó en Marcos, y parte en Lucas y también en Juan. Hermanos, estos 4 coinciden en todo. Y muchos se aferran y dicen, Mateo 28, 19, así debe ser bautizada la gente. Pero hermano, el fin de la ley es Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía están dentro de la ley, la gran parte de los evangelios o del evangelio. Aleluya. Cuando nosotros entramos, hermanos, a la gracia, usted debe de entender que después de que el Señor murió, resucitó al tercer día, y entonces, hermanos, hubo un lapso de tiempo de 40 días. Resucitó y dio mandamientos. Usted lo va a ver al final de Mateo, al final de Lucas, al final de Marcos y parte al final de Juan. Cuando Él le dice a sus discípulos, no le dijo a la iglesia católica, no le dijo a ningún otro. Él le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. A Él se dirigió, y por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Mateo lo dijo de esta manera: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas lo relata de esta otra manera. Dice, les abrió el entendimiento para que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre.
Ahora, Mateo y Lucas no están equivocados ni se contradijeron. Hermanos, si usted lee detenidamente Mateo 28, 19, dice: bautizándolos en el nombre que le toca al que está leyendo, buscar cuál es el nombre. Lucas dijo que se predicase en su nombre. Si yo le digo al hermano Ignacio, hermano, quiero que vaya a la esquina y haga esto en mi nombre, el hermano tal vez pueda llegar y decirle: miren, el pastor fulano mandó a hacer esto, pero le van a decir cómo se llama, porque lo importante del texto es el nombre. Aleluya. Es lo más importante de ese texto. No que repitiera las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dijo Lucas ni lo dijo Marcos. Aquí lo importante es que usted conozca el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y eso está en este tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero hermanos, usted debe de conocer que cuando Cristo resucitó, aleluya, Él dio mandamientos a sus discípulos, a sus apóstoles, y les mandó, dice, comenzando en el libro de Hechos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, gloria al Señor, que serían llenos del Espíritu Santo. Hermano, hubo un lapso de tiempo de 40 días. Los discípulos, los apóstoles pasaron 10 días en el aposento alto. Entonces la ley y la gracia tuvieron un lapso de 50 días. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra Pentecostés? ¿Cuántos han visto allí en sus lugares que hay iglesias que se llaman Pentecostés? Amén. Amén. ¿Sabe qué significa Pentecostés? Pentecostés solo significa 50 días después de la Pascua. 50 días. Y usted dirá: ok, hermano, ¿dónde comienza la gracia? Ya hablamos que la ley comienza en Éxodo, termina en la cruz del Calvario. Pero ¿dónde comienza la gracia? La gracia comienza en el libro de Hechos capítulo 2. ¿Y dónde termina? Termina cuando la iglesia sea levantada y se vaya con Cristo. Ahí termina la gracia. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos dando un estudio bíblico, tenemos que llevar al creyente y a que piense en qué tiempo estás viviendo de la gracia. Si ya han pasado más de 2000 años, estamos a punto de concluir la gracia. La iglesia está a punto de irse con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Puede suceder en este día que sería bueno que nos agarre acá. Gloria al Señor, en un servicio, bien orados, bien entrados en la presencia de Dios. Todos quisiéramos eso, pero tal vez nos agarre un día manejando. Gloria al Señor. La gracia comienza en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo y termina con el rapto de la iglesia. Se acabó la gracia y viene lo que es el último tiempo, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de gran tribulación, reinado milenial y el juicio final. Ese es otro tiempo. Ahora, ¿por qué les explico esto? Si usted ve la Biblia por tiempos, es más fácil explicarle a alguien: hermano, ¿en qué tiempo vive usted? Si yo le pregunto al hermano: ¿en qué tiempo vive, hermano? En la gracia. ¿En qué tenemos que enfocarnos nosotros? Si cada dispensación usó su forma, ¿cómo yo puedo ser salvo en este tiempo? Esa es la parte que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Si usted vive en la gracia, no puede tomar la ley para ser salvo. Que usted diga: ok, yo voy a guardar el sábado para ser salvo, o yo soy uno de los 44,000 sellados del Apocalipsis. No, hermano, eso no le toca a usted. Usted tiene que enfocarse en ser salvo en este tiempo.
no puede usar el arca de Noé, decir voy a ir a Kentucky para poder subirme al arca por si viene otro diluvio. Esa es una representación, una enseñanza. Dice la Biblia, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Pero hermano, nosotros no podemos tomar el plan de salvación en la ley, o el plan de salvación en la promesa, o el plan de salvación en el gobierno humano, o el plan de salvación en la conciencia, o el plan de salvación en la inocencia, o el plan de salvación en el tiempo de la... Oh, yo me dejo que me maten y ya. Si usted no es salvo ahora, no creo que vaya a ser. Aquí por lo menos debería de haber unas 50 personas. Pero si no es salvo ahora, le cuesta servir al Señor a la gente, ¿usted cree que va a querer ser salvo en el tiempo de la gran tribulación? Yo no creo. Aleluya. Pero cuando usted, hermano, divide a una persona que le dé estudio bíblico, le explica los tiempos en la Biblia, usted le dice, bueno, usted está en la gracia. Ahora sí vamos a ver cómo fueron salvos en la gracia. Pero que hermano, mi abuelito, usted no se preocupe. Vamos a ver cómo fueron salvos en la gracia. ¿Qué le tiene que usted interesar? Pero hermano, y lo del tiempo de Noé, usted no se preocupe. Usted preocúpese por ser salvo en el tiempo de la gracia. Y veamos cómo fueron salvos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia, comienza en Hechos capítulo 2. Y las llaves, hermanos, de la salvación para la gracia es arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Después de haber explicado los tiempos y usted lo lleva a la gracia, explíquele cómo él va a ser salvo o tiene que ser salvo en el tiempo de la gracia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria al Señor. Me hubiera gustado tener copias, pero yo todavía estoy a la antigua, no uso una laptop ni cosas así, pero espero, hermanos, y puedan comprender esto. Usted puede buscar en el internet las dispensaciones, y cuando una persona le pide un estudio bíblico es porque ya Dios lo tiene dado. No va a ir a debatir, no va a ir a pelear, usted va a ir a enseñarle. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Como hizo Pedro con Cornelio, no fue a pelear, ya el Señor lo tenía dado. Aleluya. Entonces, hermanos, la pregunta, usted puede formular preguntas. Vamos a entrar al estudio. Cuando usted, el primer estudio que va a dar se llama arrepentimiento. Ahora, usted, si tiene 2 o 3 personas alrededor, le va a preguntar. Y le voy a preguntar a la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Dai. Para usted, ¿qué es arrepentimiento? Es arrepentirse de todo lo que he hecho y comenzar una vida nueva, haciendo cosas nuevas. Gloria a Dios. Hermano, siempre cuando usted formule una pregunta, nunca le diga a la persona, oh, estás equivocado, no sabes nada. Nunca. Usted le dice, muy buena respuesta. Muy buena respuesta, gracias, hermano. Le voy a preguntar a la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Loida. Para usted, ¿qué es arrepentimiento? Cuando todas las cosas pasan a ser hechas nuevas. Gloria a Dios. Si ve, cada uno tiene un diferente concepto. Cada uno tiene una manera de ver el arrepentimiento diferente. Y usted le va a preguntar a 3 o 4 y van a tener, usted, hermana, ¿qué es arrepentimiento para usted? Tener conocimiento de que estábamos en un error y hacer cosas, mejorar y hacer cosas nuevas. Gloria a Dios. Si ve, cada uno tiene una manera diferente. Pero usted, sin ofender a la persona, usted le va a decir, wow, tiene buen conocimiento, tiene buen concepto del arrepentimiento. Pero usted le va a decir ahora,
Ahora vamos a ver qué dice la Biblia del arrepentimiento. Porque podemos tener un concepto de que arrepentimiento es llorar. Arrepentimiento es, hermanos, sentir remordimiento, y puede haber confusión ahí entre remordimiento y arrepentimiento. Pero vamos a ir al libro de Proverbios 28:13. Y es la primera escritura que vamos a tocar para explicar arrepentimiento. Y el que lo tenga lo puede leer. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, usted le va a explicar a la persona, hermanos. Mire cómo dice la Biblia del arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará. Número uno, para que una persona tenga un verdadero arrepentimiento, y hay mucha gente que se queda como que, ok, no lo tenía así de claro, porque dice el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, si tú vienes a la iglesia, tú puedes asistir por años, pero si encubres tu pecado, no vas a avanzar, no vas a prosperar. Dice más, el que los confiesa, tiene que confesarlos. No a mí, al Señor. Hermano, pero viene la parte más importante. Y se aparta. Esa parte usted le tiene que enseñar a la persona que esté escuchando el estudio. El que encubre su pecado no prospera, no va a avanzar. Dice, mas el que los confiesa, no solo basta confesarlos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que apartarse para alcanzar misericordia. Usted le tiene que enseñar a la persona que arrepentimiento no solo es llorar, también en las telenovelas lloran. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermanos, arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Arrepentimiento estaba viendo para acá, pero ahora voy a dar dirección contraria. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿dónde te gustaría ir? ¿Al cielo o al infierno? Y ellos me dicen, todo el mundo. Te va a decir, pues claro, que al reino de los cielos. Y yo les pregunto, ok, y si quieres ir al reino de los cielos, ¿hacia dónde estás yendo? No, pues rumbo al infierno. Lo que tú tienes que hacer es poner a pensar a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Que reflexione. Yo le puedo decir, hermano, yo quiero ir a Kentucky. Sabemos que Kentucky está hacia el sur, pero yo volteo hacia Indianápolis, hacia donde quería ir. Con mi boca dije que quería ir, y así hay mucha gente diciendo que quiere ir al reino de los cielos, pero con su acción está yendo rumbo al infierno. Ese arrepentimiento no es que tú digas yo quiero ir. Hermano, tú puedes decirlo con tu boca, o la persona que está recibiendo el estudio, pero tú lo tienes que hacer ver que con su manera de vivir y la manera que está caminando, con su boca dice una cosa y con su acción está haciendo otra. Lo tiene que poner a pensar, lo tiene que poner a reflexionar, que él necesita dar la vuelta. ¿Qué dice el libro? Otra escritura, me hubiera gustado que la anotaran para que usted explique arrepentimiento claramente. Este texto lo deja bien claro. El que encubre su pecado, Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia habla en el libro de... Hay muchos textos que usted puede usar para hablar de arrepentimiento, pero mire en el libro de Jonás. Dice que Jonás fue a predicar a Nínive y era camino de 3 días. Hermano, cuando usted le explica a la gente el libro de Jonás, es otro ejemplo para hablar de arrepentimiento. Yo sé que este estudio yo lo doy en 5 semanas, pero voy a tratar de hacerlo más.
Jonás 3, 1 en adelante. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta ahí, hermano. Usted siempre cuando vaya a enseñarle a alguien un estudio bíblico se detiene en esa parte. Donde dice, hermano, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Usted sale allá afuera y le pregunta a un alcohólico, a cualquier persona, ¿tú crees en Dios? Y te va a decir, claro, claro que creo en Dios. Cualquier hermano que sale allá afuera, no, si yo creo en Dios. Y algunos hasta lo hacen más pequeño. Yo creo en mi Diosito. Así. ¿Cuánto le ha pasado eso? Amén. Amén. Dicen, yo creo en mi Diosito. Pero hermanos, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque cuando alguien solo cree en Dios, hermano, él sigue su vida normal, no obedece a Dios. Pero cuando alguien le cree a Dios, es algo diferente. Sabe que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Dice que la gente de Nínive, aleluya, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y estamos hablando de arrepentimiento. Mostraron un fruto y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero hasta ahí Dios no se había movido. Creyeron, se vistieron de cilicio, ayunaron, pero hasta ahí Dios no se había movido. Mire qué dice más adelante. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y hasta ahí Dios no había respondido. Todavía el juicio estaba sobre de ellos. Todavía la ciudad iba a ser destruida. Pero ¿qué dice? Dice el 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. Mire lo que el rey les dice: clamen a Dios fuertemente y conviértanse de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse. Es que tú estás en un estado y pasas a otro estado. Es convertirse. Aleluya. Es pasar a otro estado. Conviértanse. Les dijo el rey: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y mire el 10 lo que dice: y vio Dios lo que hicieron. ¿Que ayunaron? ¿Que se vistieron de cilicio? Eso no fue lo que movió a Dios. Eso no fue lo que conmovió al Señor en misericordia. ¿Sabe qué fue lo que lo movió? Lea más adelante. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuándo es que el juicio de Dios se quita de una persona? Cuando llora en un altar. Cuando se aparta del mal camino. Y eso es lo que uno tiene que llevar a las personas a que entiendan. No es que venga un día al altar y llore. No, sino que cambie de rumbo, que se convierta de su mal camino, que se vuelva al Señor. Que antes iba caminando hacia un rumbo y ahora comience a caminar hacia la presencia de Dios. Porque con su boca aquí puede estar diciendo: perdóname, Señor, sé propicio a mí, pecador, y yo, y acá. Y llegando a su casa se vuelve a meter un churro de marihuana. ¿Estaba arrepentido?
no estaba arrepentido. Y dice mi esposa que yo soy muy repetitivo en esto. Pero, hermanos, si una persona tiene su pareja y le falla la primera vez y viene llorando y le dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y va a llorar el sinvergüenza y le va a decir, perdóname, esta es la última vez que lo hago, y llora, y usted dice, pobrecito, sí, yo creo que esta vez sí está arrepentido, pero ni busca a Dios, hermano, y sigue en su vida normal, y a la semana la mujer lo vuelve a cachar. Estaba arrepentido. ¿Y cómo es que lloró? Si a nosotros los cristianos nos convencen las lágrimas de una persona, ¿cómo es que lloró? Una puede ser remordimiento, otra puede ser solamente una manipulación. Pero arrepentimiento genuino para salvación y delante de Dios, hermanos, solo es cuando la persona cambia de rumbo. Cuando hasta el rey sabía y era pagano. Vuélvanse de su mal camino. Sabía que iban en mala dirección. Y no era predicador el rey de Nínive, porque a nosotros nos engañan tan fácilmente las personas. No era un predicador y le dijo, vamos en la dirección equivocada, regrésense todos, ahora le vamos a dar por este lado, porque vamos rumbo al infierno, hay que regresarnos. Hermano, cuando usted le explica eso a la gente y le hace ver que el arrepentimiento o el conocimiento de arrepentimiento que él tiene no es el que dice la Biblia, la persona se pone a pensar. Entonces, hermanos, usted le va a decir, ok, ya reconociste la mancha. Y yo siempre le pregunto, arrepentimiento es reconocer, ok, soy un pecador. Ahora, cuando a ti te cae café en tu camisa, tú te das cuenta que tienes una mancha. ¿Cómo la quitamos, hermano? Cloro y lavándola. Lavándola. Ahí es cuando nosotros tenemos que explicarle a la gente que después de arrepentirse, porque arrepentimiento significa muerte. Ok, ya reconoció que tiene una mancha. Ahora hay que lavarla. Y usted puede buscar muchos textos de arrepentimiento. Isaías 1:18, donde dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, dice, vengamos ahora y estemos a cuenta. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de dirección. ¿Qué es arrepentimiento? Volverse del pecado. ¿Qué es arrepentimiento? Morir al pecado. ¿Qué es arrepentimiento? Hacer cuentas con Dios. Vengamos ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados, le dice, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O fueren negros como la grana. Aleluya. Y rojos como el carmesí. Por muy sucios que estén. Pero el Señor dice, ven y estemos a cuenta. Usted puede decirle a la persona la forma que usted quiera, pero lo tiene que enseñar a que se tiene que volver, a que tiene que cambiar de rumbo, a que tiene que cambiar de dirección. La primera llave para la salvación en la gracia es arrepentimiento. Hermano, hay mucha gente bañada en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nunca se arrepintió y se bautizó. Porque es que son lavados pero no cambiados. El bautismo no hace efecto a una persona que no se ha arrepentido de corazón. Por eso el primer paso para
ser salvo es arrepentimiento. Necesita arrepentirse de corazón para que el bautismo y la sangre de Cristo funcionen en su vida. Y hay mucha gente lavada pero no cambiada. ¿Por qué? La metemos al agua, le invocamos el nombre, y no es que el nombre no tenga poder, sino que él no lo creyó. Y a veces lo hace porque nosotros lo empujamos, porque nosotros lo invitamos, porque no ha entendido. Por eso es necesario sentarse con la gente y explicarle para qué es el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han dado estudio bíblico acá? Levante su mano. El hermano nada más. Que se haya usted sentado con alguien y le diga: mira, te voy a enseñar cómo ser salvo en la gracia. Primero le explica las dispensaciones, después lo lleva al arrepentimiento, que es la primera llave. Recuerda que a Pedro le dijeron: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Usted debe conocerlas, hermano. Debe conocer su doctrina. Debe conocer dónde está plantado, para que ninguno venga y lo, como dicen en México, lo terapee. Usted debe conocer la palabra de Dios. Debe de saber bien, debe tener raíz profunda en esta doctrina apostólica del nombre. Si usted no la tiene, hermano, a usted le envuelve hasta un cura. Lo agarra Luis Toro y lo va a dejar mirando torcido. De verdad, hermano, porque no conoce los tiempos, porque no, dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, después de que usted le enseña a una persona, hermanos, que tiene que arrepentirse y que es arrepentimiento, usted lo va a llevar a nacer de nuevo. Y me gustaría que fuéramos a San Juan, y ahí comienza este estudio. Y aprende, hermanos, porque el pastor creo que les va a estar enviando a que den estudios bíblicos. Así que San Juan 1:1, y de ahí en adelante comienza el estudio. Alguien me va a leer San Juan 1:1, otro me va a leer San Juan 1:14 y otro me va a leer San Juan 1 al 11 al 13. ¿Quién tiene San Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gloria al Señor, hasta ahí. En el principio era el verbo, dice este estudio. Ahora examinaremos su mensaje según los evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas. Comienza este estudio. Jesús vino a lo suyo. Aleluya. En el principio era el verbo. El verbo quiere decir la palabra en acción. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra misma era Dios mismo, el que dijo: hágase la luz. Hermano, Dios es espíritu. Aleluya. Cuando Él dijo hágase la luz, esa es la palabra en acción. Aquella palabra se hizo carne, se hizo hombre. No es que Dios sea hombre, Él se hizo hombre. Aleluya. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dice San Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. No dice y aquel verbo era carne. Fue hecho. Quiere decir que no es carne. Aleluya. Para los que dicen la primera, la segunda y la tercera persona. Eso usted tiene que conocerlo claro, hermanos. Dios no es una persona. Dios es espíritu. Si no, vaya a San Juan 4:24. ¿Qué dice? Dios es espíritu y los que adoran en espíritu
espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Espíritu. Entonces, el Espíritu Eterno se hizo carne. Usted puede decir, el Espíritu Santo se hizo carne. O el Padre Eterno se hizo carne. No está torciendo la Escritura. Es algo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Eso usted lo tiene que conocer. Cuando le digan la persona del Padre, la persona del Espíritu y la persona del Hijo. Hermano, esos términos no son correctos en la Biblia. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, unigénito lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne. Ahora, ¿a qué vino? ¿A qué vino aquel verbo? ¿Qué dice Juan 1:11 al 13? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. En esta parte del 1:11 al 13, muchos aún pastores cometen un error y le ponen una S y dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, haciendo ver como que él vino a Israel solamente. Y léalo detenidamente. Dice, a los suyos vino. ¿A qué vino? Vino a lo suyo, vino a un propósito, vino a cumplir la redención del hombre, vino a salvar la humanidad. Juan mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo suyo vino, y los suyos, que según la carne viene del pueblo judío, del pueblo de la descendencia de Abraham, no le recibieron. ¿Sí ve cómo cambia? Si usted dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermano, está poniendo como que él vino solo a Israel. Ay, por misericordia, ya como cosa que no servimos, ya entonces nos levantó a nosotros. No es así. Él dice, a lo suyo vino, al propósito. Él ya sabía lo que venía a hacer. Él no vino inventando en el camino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que creer primero en su nombre. Lo siento por los demás. Desde aquí, hermano, uno comienza a introducirle el nombre a la gente en el estudio. ¿Cuál es el nombre? Y mucha gente te va a decir, yo soy el que soy, Jehová, tantos títulos que tiene el Señor, Emanuel. No, pero ¿cuál es el nombre? Porque no hay otro nombre dado a los hombres, debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Y ahí comienzas tú a meterle el nombre a la persona, que entienda que lo primero que tiene que hacer es creer en el nombre. Si no crees en el nombre, estás perdido, porque ese es el que se va a invocar en su vida. Gloria a Dios. El nombre es el que tiene poder. Los llamados de mi nombre, el pueblo de mi nombre. Hermanos, después de que tú le enseñas esta parte a una persona, va a ver el nombre por todos lados, hasta en la sopa. Los llamados de mi nombre. Dice, a los que creen en su nombre. Mire qué dice, les dio potestad. ¿Cómo tú? Yo ahora ya no me llamo Eugenio Flores, ahora me llamo Eugenio de Jesús. Ese es mi apellido. Cuando me metieron al agua, me invocaron el nombre de Jesús. ¿Quién es mi padre? Jesús. Allá no va a haber que el hermano fulano de tal apellido, no. Todos vamos a ser de Jesús. Todos vamos a venir a ser de Jesús. Por eso se invoca el nombre.
a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne, o sea, usted fue engendrado por sus padres, por voluntad de su papá, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo siempre le digo a las personas, usted sabe cómo engendra a Dios hijos, si Él es espíritu. Si Dios es espíritu, ¿cómo engendra hijos? Ahí pone a la persona a pensar, porque nosotros estamos acostumbrados como Nicodemo y vamos a ir. Pero entienda esto, Él vino al propósito, por eso se manifestó en carne. A lo suyo vino, a lo suyo vino. Tal vez me está viendo algún predicador que ha leído mal esta escritura, porque lo he escuchado en montones de predicadores que dicen a lo suyo vino y lo suyo, o otros que leen el bautismo que corresponde ahora a esto, no salva, dice, y le quitan la S y dice nos salva. Quiere decir, hermano, que si le quitamos una letra podemos cambiar todo el texto o el mensaje. Dice, Él vino a enseñar su mensaje, pero los de su pueblo no le creyeron, y su gracia nos alcanzó a nosotros los gentiles y llegamos a ser hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Si creemos en Él, Jesús nos da poder de ser hechos hijos de Dios. Veremos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo tenía el conocimiento, hermano, del nacimiento humano. ¿Qué dice San Juan 3 del 1 al 8? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces? Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí, hermanos. Mire, hermanos, qué escritura. Y después de que usted le habla de arrepentimiento a una persona, aquí la persona tiene que entender la necesidad de nacer de nuevo. Y yo no sé cómo lo hagan acá, pero para mí que una persona nazca de nuevo es de vida o muerte. Les voy a contar esto. Hace unos meses atrás, en la iglesia donde estamos, llegó una morenita en sábado. Ella, hermanos, recibió el Espíritu Santo. No, se bautizó en sábado. Recibió el Espíritu Santo el domingo y se murió el día martes. Usted no puede jugar con eso. El Señor Jesucristo todavía no era la gracia, pero introduciendo lo que había de venir, le dice a Nicodemo: Nicodemo, el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede. Y hay mucha gente me dice: hermano, pero mi abuelita que murió sin ser bautizada. Lo siento, no lo dije yo, lo dijo el Señor. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos a la escritura? ¿Qué hacemos? ¿Por qué mi mamá la cambio? ¿Qué hacemos? Hermano, yo le estoy hablando algo que le di a mi madre mi hermano se lo dio a mi madre por teléfono. Mi mamá llevaba 44 años mal bautizada. Y a través de este estudio, ella se bautizó correctamente. Pero hermanos, yo le explico a la gente y le digo: mire,
Usted puede pasar 20 años sentado en una banca, pero si usted no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no puede. Y ahí nos trancamos. Usted el día que muera, han inventado una frase para sobarle su espalda a la gente y le dicen: descanse en paz, ya está con el Señor. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Cómo lo arreglamos? Cuando el Señor fue el que dijo no puede, y luego dijo no puede entrar, no puede ver, ni puede entrar ni puede ver. Si no puede entrar, menos ver. El plan de salvación, hermanos, es la parte más importante de una persona. Su salvación, la vida, la muerte se juegan en ese momento. No puede la persona decir: oh, ya que venga mi abuelito. ¿Quién te dice que vas a vivir hasta que venga tu abuelito? Le estoy contando algo real, hermana Glenda, cierto, de la morenita que se murió a los 3 días de bautizada. Hermano, ella estaba como cuando te pasa un carro cerquita, dice: uff, por poquito. El que no naciere de agua y de espíritu, le dice el Señor a Nicodemo, no puede, ni aunque te hagan 1000 tamales. Purgatorio. No puede, dice. Y si no puede entrar, entonces ¿en dónde va a estar? El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y explica lo que leímos en San Juan 1:13, perdón. Mire lo que el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué dice el 1:14? Lo que no son, ¿verdad? Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto lo dijo Juan, y después el Señor Jesucristo le explica a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, le dice, carne es. Ahora, hermanos, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice, del agua y del espíritu. No se confunda. Aún iglesias del nombre están enseñando que cuando a ti te meten al agua, automáticamente ya recibiste el Espíritu Santo. Son 3 cosas diferentes. Arrepentimiento, eso le toca a usted. Bautismo en agua, eso le toca a usted. Llenura del Espíritu Santo, eso le toca a Él. Usted se lo pide y Él se lo da. Y si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará de su Espíritu a los que se lo pidan? Gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Pedírselo. A mí me han llegado personas y me dicen: mi pastor me enseñó que una vez que me bauticé, ya tengo el Espíritu Santo. Eso no es cierto. El que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede, hermanos. No puede ver el reino de Dios. Lo siento, pero así dice la palabra de Dios. Y usted tiene que llevar a la persona a que entienda esta parte. Ahora, hoy en día hay un debate grandísimo. ¿Cuál es la forma correcta en que la gente debe ser bautizada? Vamos a ir a la gracia. Vamos a buscar evidencias. Ahora usted debe de conocer cómo la Biblia está compartida. La gracia comienza en el libro de Hechos, capítulo 2.
Hermano, hecho significa lo que sucedió. ¿Cómo comenzó la iglesia? Amén. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Cómo lo hicieron ellos? Hermano, las evidencias, ¿cómo bautizaron? ¿Cómo se bautizaron los judíos? ¿Cómo se bautizaron los samaritanos? ¿Cómo se bautizaron los gentiles? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es bastante información, pero algo de esto se les va a quedar y les va a servir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, en Lucas 24, 45 al 49 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esta parte se conecta con Hechos capítulo 1. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: predicaron el mismo mensaje a todos los apóstoles, a todos los hombres. Ahora, hermano, cuando alguien le vaya a predicar una doctrina diferente, si alguien le dice: hermano Ignacio, usted está mal bautizado, le lavaron el cerebro allí donde usted llega, usted tiene que bautizarse en el nombre de Juan, o tiene que bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted le tiene que decir: ok, si yo estoy equivocado, yo me rebautizo solamente con una condición: que tú me muestres en la gracia a alguien que se le haya invocado tal cosa. Si no hay uno solo, te vas a tener que bautizar correctamente. Y muchos te van a decir: pero yo ya me bauticé de niño. Ok, hay que ver cómo te bautizar. Y aquí cuando entramos al libro de los Hechos, donde el Señor le dice a sus discípulos, no le dijo al Papa, no le dijo a nadie más, le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No te muevas, no hagas nada. ¿Sabe que los apóstoles no salieron a predicar? Esperaron 10 días. Y es lo que todo nuevo creyente debe hacer: esperar la promesa, esperar a ser investido primero de poder de lo alto. ¿Saben por qué hay tanta falsa doctrina? Porque la gente hoy dice: me arrepentí, y mañana sale ya como predicador y trocetea la escritura por todos lados, y por eso hay tanta mala enseñanza. El Señor a sus discípulos no le dijo: ahora sí, ya me voy, están listos, vayan. No, primero le dijo: espérense, yo voy a volver a vosotros. Aleluya, cumplir la promesa. Dios es bien ordenado, Él nunca va corriendo. Dice: espérense hasta que venga la promesa. Después que ellos recibieron el Espíritu Santo, Él le dice en Hechos 1:8: van a recibir poder primero. Necesitan, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, le dice. Me van a ser testigos. ¿Cuándo? Cuando reciban el Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo, ¿cómo vas a ser testigo? Necesitas primero completar el plan de salvación para poder ser un testigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, este estudio lo van a tener que leer ustedes la mayoría, porque está bien. Es para 5 semanas.
Pero después de que usted le explica a la persona que necesita recibir la promesa y que no se mueva, aún este estudio trae para los que dicen que María fue virgen hasta que se murió y nunca tuvo más hijos. Hay una porción bíblica en el libro de los Hechos 1:12 al 14 donde dice que volvieron del monte que se llama del Olivar, y estaba María, estaban los 11 apóstoles y estaban los hermanos de Jesús. María y sus hermanos, dice. Tuvo más hermanos. Para cuando le digan, no, María no tuvo más hijos, no es cierto. Aquí dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Tuvo más hermanos Jesús? Claro. Aún en los evangelios dice: ¿no están sus hermanas con nosotros? Tuvo más hermanas. Para que nadie le salga adelante, explíquele con las escrituras. Después, hermanos, lleve a la persona a las evidencias. Cuando alguien le diga que usted necesita bautizarse de una manera, usted dígale: quiero evidencias. Quiero que me muestres con la escritura cuántos se bautizaron así. ¿A quiénes se le invocó tal cosa en la gracia? Si usted encuentra un solo versículo después de Hechos en adelante, que alguien fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo me rebautizo. Pero usted va a ver Hechos 2:38, hermanos judíos, los primeros, 3,000 personas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es para los judíos, el primer mensaje. Después, Hechos 8:17, Felipe predicaba a Cristo, descendió a Samaria, gloria al Señor, y dice, hermanos, que mandaron a llamar a Juan y a Pedro. ¿Por qué tenía que ir Pedro? Con las llaves. En los 3 lugares, para los judíos, Hechos 2:38, para los samaritanos, Hechos 8:17 aproximadamente. Hermanos, llega Pedro. Pedro tenía que abrir la puerta a los 3 tipos de raza que habemos: a los judíos, a los samaritanos, y en Hechos 10 a los gentiles. Dice que vino Pedro, le impusieron la mano, recibieron el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después Cornelio recibe una revelación en Hechos 10. Un ángel del Señor le habla y manda a buscar ¿a quién? A Pedro otra vez. Hay que abrir la puerta para los gentiles. Entonces dice, hermanos, que mandó bautizarlo. Y los gentiles fuimos los primeros que recibimos el Espíritu Santo primero, antes de ser bautizados. Así que, hermanos, los gentiles fuimos bautizados primero con el Espíritu Santo y después en agua. Se puede, el Señor lo hace, porque primero es arrepentimiento, después bautismo en agua y después llenura el Espíritu Santo. Pero a veces Dios, cuando ve a la persona arrepentida, la llena con el Espíritu Santo. Él no tiene problema con eso. Pero el punto principal es arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si alguien le dice, hermano, pero yo ya fui bautizado, y usted le pregunta, Hechos 19 del 1 al 5, ¿cómo pues fuiste bautizado? Le dijo Pablo a los discípulos de Juan. Le dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, le dice. Si tiene su Biblia, léalo. Y le dijeron ellos, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y le dice él, ¿cómo pues fuiste bautizado? ¿Cómo les bautizaron? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Y él le dice, no, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que había de venir. Dice que imponiéndole las manos, eran como 12 hombres, comenzaron a hablar en lengua y profetizaban. ¿Cuál es la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo? Que hable en lenguas, según el Espíritu le da que hable. ¿Sabe algo, hermanos? Los demonios salen por la boca, el Espíritu Santo entra por la boca. Dice la Biblia, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando un demonio sale de la vida de alguien, le deja una señal: desgarrada la garganta. Cuando el Espíritu Santo entra, te deja una señal, y es que hablas en lenguas. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que voy a parar acá. El hermano va a tener que estudiar, porque este estudio es para 5 semanas. Pero les quiero dar esto, hermanos. Usted debe de conocer la doctrina en la que usted está. Dice que debemos tener la doctrina